Continuamos con esta entrevista con el exdirector de Migración, el doctor José Ricardo Taveras. En conclusión, usted quiere decir que, o ha dicho con las explicaciones, que definitivamente esa cerca de 250,000 regularización que se hizo a ciudadanos extranjeros, en su mayoría haitianos, fue un asunto de, bueno, entreguen eso y denle salida a eso. Fue una salida masiva, fue una salida de documentación masiva que se concibió para poder presentar un número al final del plan, porque imagínate tú que yo dejo 536 expedientes opinados el 29 de abril, 16 días después, ¿qué iban a tener? Imagínate tú que aprobaran 25,000 más. Era realmente un fracaso. Pero el fracaso es peor cuando tú violentas el decreto que emitió el señor presidente de la República, violenta la ley y entonces simplemente entrega a diestra y siniestra los estatus migratorios, que yo no sé qué tipo de estatus dieron. Lo bueno del caso es que, supón tú que sea cierto que ya el 0.8 sea los únicos que no han entregado documentos. Bien. Si ya esas 140,000 personas que se alegó el año pasado que no habían entregado, entregaron y están completos, y se le ha dotado de un estatus, hay que ver qué tipo de estatus le han dado. Porque la mayoría de esa gente que fueron regularizadas, lo que tienen es un perfil de trabajador temporero. Y ya yo veo, por ejemplo, que la Junta anunció, y me preocupa eso, que la Junta, donde hay tantos abogados, con una resolución de migración, que no es la forma en que se otorga un estatus migratorio regular, porque eso son operaciones donde hay un levantamiento de un expediente, donde tú has generado una identidad sobre la base de documentos fehacientes que son apostillados. Lo mismo que para un dominicano tener un documento, una cédula, no cuestión, Claro, todos los claro, documentos tienen que ser legales, claro. tienen que ser. Entonces, fíjate, yo diría que en ese momento se tomó esa decisión. Incluso he sido comprensivo con el gobierno y he dicho que quizás fue lo menos malo, vamos a decir, que podía suceder, que después que ya habían tomado esa decisión de entregar a mansalva un estatus, le dieran un plazo de un año más ya son 2 años que se cumplieron el lunes pasado. Entonces, le dieran un plazo de un año más para que completaran el expediente. Si ellos dicen que el 0.8, muy bien, pero el estatus que se otorgó a toda esa gente fue por 2 años. Esa gente ahora tienen que ir, de acuerdo con el decreto 327.13, a la Dirección General de Migración y renovar su estatus conforme a la ley, igual que cualquier otro extranjero. O sea, que no es verdad que se puede convocar al Consejo Nacional. Esa gente no vuelve más por ahí. Óyeme, no es verdad que se puede convocar al Consejo Nacional de Migración. Está convocado para el próximo Bueno, lunes. lo pueden convocar, pero resolutar, el Consejo no tiene facultad. Y te lo estoy diciendo y lo remarco esto. El Consejo Nacional de Migración, y se lo digo porque lo que estoy hablando no lo estoy hablando como técnico, yo no estoy hablando como político ni nada, estoy hablando desde un punto de vista técnico porque me duele la suerte del gobierno en este sentido, porque la suerte del país está unida a la suerte del gobierno y si yo sé una cosa, no me puedo callar la boca y sobre todo si yo me digo ser amigo del presidente de la República, porque si en su entorno no se lo dicen, y si a veces él quiere una cosa y le dice, presidente, no, pues entonces hacemos un papelito, hacemos un oficio. Ah, no, a fulano que se encargue de eso. Y hay que salir de esta vaina. Y excúsame la palabra, que no es, pero es lo que dirían. Entonces, no es una salida cualquiera que hay que buscar. Esos estatus todos, ahora, en este momento, ya están vencidos. Tú decías que el Consejo Nacional de Migración No tiene facultad para reconducir la vigencia del estatus migratorio que le fue otorgado
con el Plan Nacional de Regularización a esos ciudadanos. ¿Esa facultad de quién? No la tiene. Ellos tienen que ir a migración. Es una facultad de migración. Porque el Consejo Nacional de Migración es un órgano que puede, ¿verdad?, tomar medidas especiales en algunas circunstancias. Está hecho, vamos a decir, que para planificar la política migratoria, porque el Consejo también se ha convocado en momentos de crisis política, de crisis en torno al tema migratorio. Pero se supone que ese Consejo debe sesionar cada año y hacer una planificación en base a la cual se levante cuántos obreros temporeros puede necesitar el mercado laboral dominicano para el año siguiente. Como hizo Estados Unidos ahora que necesitaba 15.000 y entonces, exactamente, para eso está el Consejo. Pero el Consejo no puede reconducir, decir, bueno, ya ese estatus de 2 años se lo vamos a extender a 2 años más. Eso es una prerrogativa de la Dirección General de Migración. Y inmigración, y si el Consejo le sugiere inmigración lo hace, lo puede decir de un plumazo, dice, están extendidos por una decisión. No puede. ¿Cómo lo haría migración? Tiene que hacerlo conforme a la ley, como se lo hace a todos los extranjeros. Uno por uno. Ya ellos todos, ya esa fotocopia y toda esa bobería que hicieron con el decreto, eso queda atrás. Toda esa gente tiene que ir con su acta de nacimiento apostillada, con su pasaporte al día, tiré sus fotos, sus estudios de salud, o sea, aplicar como aplican todos los extranjeros que viven en la República Dominicana. Pero lo que es mejor todavía, la mayoría de ellos tienen perfil de trabajador temporero. Eso no fue de que fueron y le dieron, bueno, este es un trabajador temporero, como se hizo a mansalva en el marco del plan. Yo creo que no podía ser de otro modo, porque no habían condiciones operativas con un decreto tan deficiente como el que finalmente se acogió para hacer las cosas como Dios mandaba. Y obviamente también el plan no era para generar inconvenientes, el plan era para dar facilidades. Y obviamente se podía dar el plan, facilidades. Se dieron más allá de donde se debían dar, más allá de la ley. Pero no hay problema, se dieron. Ahora eso se venció. Todos. Si dicen que quedan solamente 0.8 que no han completado el expediente, bien. Pues ese 0.8 ya se le dio un estatus de 2 años y tienen que ir a migración a renovar. ¿Qué va a hacer migración ahora? Migración tiene que sencillamente hacerle todas las exigencias que se le hacen a todos y cada uno de los extranjeros. Y ahí me voy al otro aspecto. Los que son trabajadores temporeros, que son el 99%, tú puedes asegurar lo que lo son. Ponle un 90% para ser generoso. Ya la reconducción de su estatus no puede ser personal, porque el procedimiento para el trabajador temporero con quien inmigración tiene que tratar es con el patrono. Entonces, toda esa gente que anda en la calle vendiendo lo que sea o trabajando por cuenta propia en cualquier cosa, que son extranjeros y tienen un estatus legal concedido por el plan, cuando vayan a renovar ahora tienen que llevar un contrato de trabajo. Ya no son ellos, son los empleadores. Entonces, por eso es que las cosas se tienen que hacer como se deben hacer. Por ejemplo, la concepción que yo tenía del plan de regularización era trabajar en los centros de trabajo masivos. Tú tienes Central Romana, por ejemplo, por poner un ejemplo, sí. No tengo... Claro. Tiene casi 12.000 empleados extranjeros. En el momento que yo trabajaba migración, tenía casi 11.700 empleados. Bueno, pero eso es una cantidad que amerita que tú pongas allí un centro, pero tú no estás recogiendo los haitianos de la calle, tú lo estás recogiendo y resolviendo un problema. Porque si el mercado laboral necesita de esa mano de obra, tú vas directo donde está el problema, no como aconteció aquí, que te venían los haitianos desde Haití en turismo y se montó toda una estructura, esa misma que hay para traerlos.
también lo traía para que se incorporaran al plan. Entonces, ¿cuál es el problema? Se dice que inclusive se está traficando con los carnets. No, sí, no, óyeme. Ahí hay un estatuto de falsedad, que eso no tiene madre. Porque no había, es que el decreto era tan laxo, tan abierto, y qué bueno que lo fue, porque tú te imaginas que hubiese sido, yo no estoy de acuerdo con que lo fuera, pero digo, después de todo, digo, qué bueno en el sentido de que a nosotros se nos crucifica por todo. Y sobre todo, si el gobierno ahora no se raja y permite que Migración haga su trabajo como tiene que hacerlo, que no meta sus narices en la dirección de Migración y que esas renovaciones se hagan como Dios manda. Entonces ya, si tú tienes por ahí 200.000 ciudadanos extranjeros con estatus de trabajador temporero, ahora tienen que aparecer los patronos, porque son ellos los que tienen que avalar ese estatus. Entonces, porque vamos a hacer un plan de regularización para llenar las calles de ciudadanos extranjeros y de mendigos extranjeros y de trabajadores por cuenta propia extranjeros. Eso no es un país organizado. Entonces, yo no creo que eso, yo sigo pensando que eso no es lo que quiere Danilo Medina para su país. Entonces, yo estoy hablando de este tema y voy a seguir hablando porque yo tengo el deber de que ese conocimiento que yo tengo es ponerlo al servicio del país, sobre todo la aspiración de que le llegue al oído del presidente, porque yo todavía estoy esperando al Danilo Medina de La Habana, porque yo tengo la teoría, la confianza, la fe, la certidumbre de que ese es el verdadero Danilo Medina, que el otro es el que han condicionado, porque los presidentes, el doctor Castillo, que siempre, que por cierto, sí, hoy cumpleaños, sí, tenemos que a todo el pueblo que se alegre y eleve una oración. Los que creen en Dios, que eleven una oración por la salud del doctor Castillo. Yo estoy en primera línea con eso. Y entonces, que ese es el mejor regalo que Dios nos puede dar a los que valoramos su amistad. Así es. El doctor Castillo siempre dice que los presidentes son los funcionarios más indefensos. Sí, más débiles. Entonces, el presidente Medina tiene su estilo personal, que hay que respetarle, y tiene su entorno, su confianza, que hay que respetársela. Sí, claro. Ahora, si usted es ciudadano y usted tiene derecho y tiene conocimiento de una cosa, usted tiene que alertarlo. Y alertar al país también para que presione en ese sentido. No nos podemos cruzar de brazos con ese tema. ¿Cómo no, doctor? Siempre lo voy a estar llamando. Yo espero, porque tú me habías votado. No, lo que pasa es, mire lo bueno, si a usted uno constantemente lo llama y dice cosas, entonces no es noticia. Mire lo bueno para cuando usted sale ahí, que es una noticia y estremece la opinión pública. Usted sabe que yo no hablo por hablar. Yo lo sé que es así, por eso lo mantengo en reserva ahí para grandes temas. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.